Hola, ser maestro en tiempos de pandemia, algo para lo que muchos no nos reclutamos y la mayoría no estábamos listos. En este video intentaré hacer una recopilación de relatos de vivencias y experiencias de esta metamorfosis que hemos experimentado muchos docentes en nuestra práctica educativa durante estos tiempos de emergencia de salud. Mi nombre es Silvia Alicia Ulate Carballo, soy docente y hoy comparto con ustedes lo que me ha tocado vivir en esta transformación. Ahora somos parte de un hecho importante histórico. El 5 de marzo del 2020 quedará grabado en las páginas de la historia de nuestra Costa Rica y nosotros somos parte. Este día se nos anuncia el primer caso de COVID-19 en nuestro país y las alertas se encienden. Es el 9 de marzo, a los docentes nos envían a las casas con una incertidumbre muy grande, sin saber qué hacer y qué esperar. Empieza entonces acá, como hecho histórico complementario en la educación, las acciones que los docentes empezamos a liderar para hacerle frente a esta emergencia. Acá, los ministerios y los jerarcas de nuestro país empiezan rápidamente a hacerle frente a la emergencia y Costa Rica se destaca como uno de los países con ese impacto positivo en frente a la emergencia. Y el Ministerio de Educación Pública se suma a este grupo de acciones positivas para generar una transformación en lo que sería nuestro ciclo lectivo 2020. Y es aquí entonces donde empieza la reinvención. Tengo que contarles que una vez que estamos en la casa, de forma intuitiva, todavía sin ningún lineamiento oficial, el WhatsApp se convierte en esa herramienta que permitió el primer vínculo comunicativo con nuestras familias, con nuestros estudiantes, para intentar darle forma, para intentar darle una planificación a este proceso. Mediante esta herramienta nos contactamos, digo intuitivamente, porque todavía sin ningún reglamento, los docentes empezamos a generar ya los trabajos que los estudiantes en forma a distancia harían en sus hogares. Recuerdo escribir a mano en una hoja de papel la guía de trabajo, tomarle una foto y enviarla a las familias. Con herramientas todavía muy precarias, muy rudimentarias, pero era lo que teníamos en esos primeros días de emergencia que estábamos en la casa. Esto con el fin de no poner obstáculo al proceso formativo y de educación de nuestros alumnos. En mi caso, soy docente de un segundo grado y gracias a la labor conjunta entre los padres de familia y mi persona, no se quedaron en ningún momento sin ese apoyo educativo. Gracias a esta respuesta que tuvimos desde el primer día que estuvimos en la casa. Entonces la herramienta WhatsApp fue la primera que nos ayudó para hacerle frente, para establecer esta comunicación, y aquí entonces también empezaron las preocupaciones porque no nos podíamos comunicar con la totalidad de nuestros alumnos. No todos los alumnos respondían y empezaron entonces las preocupaciones acerca de qué teníamos que hacer. Empezaron a surgir una lista de preguntas entre los docentes, entre los grupos de los colegas, para ver cómo nos dábamos soporte y seguir avanzando. En el mes de abril, al principio de mes de abril, llegan las directrices oficiales por medio de los jerarcas del Ministerio de Educación Pública. En estos lineamientos nos brindan 4 objetivos importantes que tenemos que perseguir y nos lo deja muy claro antes de empezar con las siguientes etapas. Los docentes tendríamos que empezar a diseñar espacios de aprendizaje alternativos
Recordemos que hasta este momento nuestro espacio educativo de aprendizaje era el aula, con pizarra, con material didáctico tangible. Evitar la desvinculación, nos proponían que emergiéramos en estrategias para tener esa relación, esa vinculación con nuestros alumnos y nuestras familias y evitar que alguno se desvinculara de nosotros, del proceso. Repensar formas de mediación pedagógica innovadora. Y claro que fue innovadora, porque nunca antes se había dado tales propuestas de una educación completamente virtual, de una educación a distancia. Y conformar redes de apoyo. Este punto fue muy importante, porque entonces entre los docentes empezamos a generar grupos de WhatsApp o de Facebook o de otras redes sociales, tratando de darnos soporte, apoyo entre nosotros, también en las redes de apoyo con los padres de familia, unos ayudándose a otros, y la institución, en este caso, se volvió, la institución escolar, me refiero, se volvió ese eje central en donde podíamos solicitar apoyo de diversas necesidades que iban surgiendo. En estos directrices y lineamientos también surge la capacitación. Los docentes fuimos invitados de manera muy, convocados de manera muy puntual mediante redes sociales. Hubo una promulgación bastante importante en la página del ministerio, en Facebook. Tuvimos capacitación acerca de esta nueva modalidad a distancia. Recibimos capacitación intensiva también por parte del IDP. El ICE se sumó a este apoyo. Nos dio una línea telefónica donde podíamos hacer consultas si teníamos dudas respecto al manejo de estas herramientas. Y fue entonces que la autocapacitación y la capacitación empezó a dar forma. El ministerio nos capacitó con el uso de la licencia de Microsoft Teams y todo el paquete de Office 365. Pero además de esta herramienta, se nos proponía como tiempo laboral que utilizáramos ese tiempo para la autocapacitación en otras plataformas. Ya para ese momento había muchos docentes que estaban trabajando utilizando plataformas alternativas que fuimos conociendo conforme las necesidades fueron avanzando. Estas plataformas como Zoom, Classroom, WhatsApp seguía siendo una plataforma de sustento para la labor docente y educativa. Y vienen con las capacitaciones con un diseño bastante novedoso y fácil para que los docentes pudiéramos empezar a poner en práctica esta herramienta de Teams. Se habilitó entonces el correo para los estudiantes para que tuvieran la oportunidad de ingresar a la plataforma. Y en un primer momento fue algo decepcionante porque de los 30 alumnos se conectaban 2 o 3. Y los docentes pues sentimos ese bajonazo, esa desilusión de no contar con la totalidad de nuestros estudiantes. Pues bien, después de todo este proceso de capacitación que es continua, constantemente mediante videos, catálogos, folletos, programas televisivos en el canal 13 y radiofónicos, en este momento los docentes no hemos dejado de tener capacitación y apoyo por parte de nuestros jerarcas del ministerio. Como parte de esta capacitación se nos entrenó o se nos dijo que el primer paso para empezar este proceso era identificar los escenarios en los que podrían encontrarse nuestros alumnos. Estos escenarios se enumeran del 1 al 4. El 1 es donde encontramos alumnos con dispositivos electrónicos con conexión a internet. En el 2, dispositivos electrónicos con acceso a internet ilimitado. El número 3, acceso con dispositivos electrónicos sin acceso a internet.
Y en el número 4, estudiantes sin dispositivos electrónicos y sin acceso. En mi caso, después de unas técnicas también intuitivas completamente de buscar esta información, de recopilar los datos, determiné que los escenarios donde yo tendría que hacer mi labor era en el escenario 2 y en el escenario 3, puesto que tenía alumnos con dispositivos con accesibilidad limitada o con aparatos electrónicos pero sin accesibilidad a Internet. Entonces, esta diversidad de escenarios fue difícil montar una estrategia, un plan, trazar un plan para empezar a trabajar con el fin óptimo de que mi apoyo llegara a todos. Entonces, empecé a diseñar las clases de dos maneras, sincrónica y asincrónica. También empecé a producir videos para que aquel alumno que no pudiera conectarse a la hora de la clase pudiera llevar su proceso de formación en el momento que mejor le convenga. El trabajo también fue muy fuerte con padres de familia que tampoco sabían usar, así como nosotros, este tipo de herramientas. Así que en un primer momento las clases en sí fueron hacia reuniones con padres de familia y tutorías a los padres de familia, antes de que los niños pudiéramos tener contacto en las clases. Después de identificados los escenarios y hacer este diagnóstico y tratar de hacer una planificación, dimos paso se nos presentó la estrategia Aprendo en Casa. Esta estrategia se enmarca dentro de la política educativa de educar hacia la nueva ciudadanía. La dimensión que vamos a desarrollar es aprender a aprender, y acá la metacognición definitivamente ha jugado un rol importantísimo, porque en la medida que aprendamos cómo aprendemos, este trabajo a distancia, este trabajo autónomo toma un carácter más formal, tiene mejores objetivos. El alumno como centro de todo el proceso, no podemos olvidarnos de que toda esta labor se dirige hacia un punto que es el alumno, el desarrollo de sus habilidades en toda su diversidad. Y buscar múltiples formas de representación. Acá la mediación pedagógica entonces tienen retos importantes porque tenemos que buscar diversas formas de llevar la información, diversos mecanismos y diversas herramientas tecnológicas también, que si no es posible para unos, es posible para otros, y así ofertar una mejor posibilidad de que ese recurso llegue a todos. Ahora bien, dentro de esta estrategia, la célula que la rige se llaman las guías de trabajo autónomo, que rápidamente dentro del vocabulario de los docentes les empezamos a llamar las GTA. Pues bien, estas guías de trabajo autónomo son el medio oficial que se nos da a los docentes costarricenses para seguir con el proceso educativo durante este curso lectivo. Hay momentos reflexivos que el docente tiene que tener claros para su construcción. En un primer momento, al que le llamamos planificación, es donde me preparo para hacer la guía. Hago la selección de las habilidades, hago la preparación de actividades, y acá, en este momento reflexivo, me pongo a pensar, ¿esta guía tiene eficacia? ¿Tiene instrucciones claras? ¿Cumple con la habilidad que quiero desarrollar? ¿Está sobrecargada o le falta contenido? En un segundo momento reflexivo tengo la autorregulación, que es ese que le estaba hablando, que antes de entregar la guía yo reflexione acerca del impacto que esta guía va a tener entre mis alumnos. Y acá, después de ese momento de autorregulación, es donde ya puedo ir a compartir esa guía con mis alumnos, que depende de los escenarios, pues a mí me tocó pasarla en forma digital o ir a entregarla en las manos de los padres de familia en forma física.
después de que se ejecutan las guías, viene otro momento reflexivo dentro de estas guías bastante importante, que es el de autoevaluación, en donde la guía misma y la ejecución que los alumnos hicieron me permite ver qué tan efectiva, qué tan contenta me puedo sentir con la labor que realicé, cuáles reajustes puedo hacer para las que vengan en lo futuro. Como complemento de estas guías también, en forma paralela, trabajamos el portafolio de evidencias. En este portafolio, que es uno solo, se les facilita unas plantillas a los alumnos para que semana a semana registren vivencias, habilidades y sentimientos que todos estamos experimentando al estar resguardados en casa, con actividades en casa. Esta experiencia ha sido para mí realmente muy valiosa. Los días viernes son los días que planifiqué para realizarla en conjunto con ellos, y es ahí donde yo logro ver el espejo. Ellos, en la reflexión de cada uno de los puntos del portafolio, donde uno dice que cuál es una habilidad que he aprendido esta semana, una enseñanza de que me ha dejado la pandemia en esta semana, cómo me puedo proyectar yo para mejorar la situación. Y cuando entramos a la parte de sentimientos en relación a lo que están viviendo, es ahí donde he podido determinar y evaluar lo que realmente estos niños y niñas y sus familias pasan dentro de sus núcleos familiares, y que entonces vienen a modificar mis otras estrategias. Entonces, esta ventana que nos posibilita el portafolio de evidencias, más que un instrumento base que nos va a servir posteriori para hacer la evaluación del curso, y va a ser un instrumento formal donde el maestro va a determinar si las habilidades asumidas por el alumno permiten o no permiten su promoción de nivel. Más que eso, el portafolio de evidencias viene a sumarle al diagnóstico docente semana a semana la realidad de sus alumnos y de cómo puedo ofrecerle ayuda. Algo sorprendente que me ayudó el portafolio de evidencias fue cómo muchos de mis alumnos que conforman familias que viven con otras familias, extranjeros, pude ahí enfocar mi labor en educación, en los protocolos, en la seguridad, porque muchos de ellos mencionaban que en sus vivencias que no era tan valioso y no era tan importante y no era tan preocupante esto de la pandemia. Y gracias a este portafolio pude cambiar ese pensamiento en algunos de mis alumnos y potenciar las medidas de seguridad. Con el desarrollo de las guías de trabajo autónomo, se nos pide que las familias nos muestren evidencias, situación que ha sido bastante difícil, no se ha logrado a un 50%, y diría que eso es ambicioso, por lo mismo, por problemas de conectividad, por problemas de acceso a internet, económicos, puesto que para muchas de mis familias el pagar internet no es una prioridad en este momento. Lo que pasa es que entonces los docentes tomábamos decisiones de acuerdo a ese diagnóstico que hacíamos al principio, y los contenidos pues podíamos tomar la decisión si los repasábamos, si nos quedábamos en los que ya habíamos visto hasta marzo, si continuábamos, si damos materia nueva o no. Entonces ahí andábamos unos como por un lado y otros por el otro. Entonces, a principios antes de salir a vacaciones, a principios del mes de junio, se nos da otra nueva propuesta a esta estrategia, Aprendo en Casa, que son las guías de trabajo base. Estas guías
lo que nos facilitan es los asesores y los jerarcas dieron una priorización de contenidos. Entonces ahí ya nos dan un marco, ya nos dicen, bueno, estos son los contenidos que por materia usted debería desarrollar en lo que resta de esta situación. Y entonces ahí es donde ya pudimos ordenarnos un poco más, ya pudimos tener una línea dosificada de contenidos para seguir adelante. Igual, estas guías de trabajo base es un punto de referencia en toda su flexibilidad y permite entonces que las guías de trabajo autónomo ya tengan contenidos adecuados y priorizados. Dentro de nuestras experiencias de mediación pedagógica, nos dimos cuenta como docentes que estábamos manejando la idea de que la realidad nos decía que más que contenidos académicos, estos niños y niñas nos pedían un acompañamiento emocional. Entonces ideamos talleres una vez a la semana o 2 veces a la semana, igual utilizando las plataformas digitales, para poder desarrollar con ellos juegos, cantos, baile, teatro y otras alternativas que, acompañando el contenido académico, estos niños y los docentes empezáramos a jugar, más que a tener una clase dirigida y metódica. Entonces, la parte lúdico-recreativa en esta mediación pedagógica, en mi práctica educativa, ha tenido el titular. Me he dado cuenta que una clase jugando es la mejor de las clases. Así que entonces, un día tenemos fiesta de disfraces, otro día hay fiesta con zumba, otro día tenemos que elaborar títeres, otro día podemos traer un invitado, mi mascota, entre otras. El acompañamiento emocional dentro de esta crisis de salud para los niños y niñas ha sido fundamental. No está escrito en ningún lado, por lo menos que yo me haya dado cuenta, pero ha surgido como una necesidad emergente. Los mismos niños piden que su maestro los acompañe desde sus emociones. Y por ahí se cuelan padres de familia que también se benefician. Y por ahí detrás de la cámara se ve bailando, se ve preparando el títere y se involucra en la clase. Así que entonces, como docente he tenido que recurrir a actividades lúdico-recreativas en atención de las emociones de mis alumnos. Ahora hablemos del teletrabajo. Pues bien, un turno regular de un docente, por ejemplo, en mi caso, los días lunes, entraba a las 7 de la mañana y salía a las 12:15. He de contarles que este horario en mi casa se amplía muchas veces hasta las 5 o 6 de la tarde, ya que los padres de familia en sus diferentes horarios y quehaceres me solicitan apoyo en diferentes momentos y como apoyo a uno, apoyo al otro. Entonces la labor de acompañamiento se extiende durante todo el día. Y resulta hay veces necesario atender padres en la noche que por su trabajo no pueden en otro momento. Resulta necesario fines de semana también para orientar o guiar a otros padres. Entonces podríamos decir que la labor del teletrabajo en este momento de los docentes no tiene un horario. Prendemos la computadora a cierta hora y no sabemos a qué hora la vamos a apagar. Es interesante porque dejamos un ratito de contestar mensajes y cuando nos damos cuenta estamos saturados. Pero enhorabuena, eso quiere decir que la vinculación con nuestras familias está siendo efectiva. También la combinación del teletrabajo con las actividades propias del hogar ha sido un reto no solo para maestros, sino para muchas personas, que también ha generado estrés, ha generado diversos problemas también emocionales, pero es parte de esta labor que hemos querido asumir. Ahora quiero hablarles de una labor silenciosa e invisible que no está en ningún lineamiento, en ningún reporte
que nos haya dado el ministerio. Los docentes, además de toda esta elaboración de las guías de trabajo autónomo, del portafolio, de los videos, del uso de plataformas, de la capacitación y de todo este trajín, los docentes estamos trabajando con la fragilidad de los núcleos familiares. Los docentes nos hemos convertido como en ese primer línea de apoyo con que las familias cuentan. Así que nos ha tocado enterarnos de situaciones familiares muy difíciles, desgarradoras, desesperadas, que nos han tomado como sus consejeras o alguien con quien desahogarse. Y esta labor invisible, de donde hay que coger recursos, hay veces de donde no tenemos para poder llevar sustento a esos hogares. Y no solamente es un caso, los casos cada día se suman más. De padres de familia que me piden conversar conmigo, me explican su situación y realmente llega esos testimonios y esa rudeza de la realidad que mis alumnos están viviendo. Y que yo como docente no puedo archivarlo o adjuntarlo a mi bitácora de actividades diarias. Me conmueve hacer una obra por esas familias. Y muchas veces no se puede. Entonces, hay sentimientos encontrados y difíciles para los docentes de saber en qué condición están sus alumnos, saber qué realidad hay detrás de la cámara por la que se conectan y tener muy poco con qué ayudarles, económicamente o con recursos, con víveres, con alimentos, con ropa. Entonces, el apoyo al núcleo familiar por parte de la labor docente ha sido, en lo que yo considero, el mayor aporte que el docente está generando en esta pandemia. Ahora me preguntan qué pienso de la estrategia regresar. Pues bien, la estrategia regresar estaba pensada para julio, pero ya vemos que como se mueve la condición de la pandemia, pues se va retrasando ese momento. En relación a esta estrategia, nos han brindado una capacitación para mí de primera calidad. Denotan en estas capacitaciones una ardua preparación de un equipo interdisciplinario, no solamente generada por docentes, sino por miembros de salud y otras áreas fundamentales, porque aquí es importante que el docente, sea cual sea la fecha en que debemos de regresar, sepamos qué hacer y qué no hacer, como una responsabilidad muy delicada que tenemos que tener al dedillo para nuestro bien y el bien de nuestros estudiantes y de la comunidad general. Estas capacitaciones aún están en curso. He recibido la primera, autocapacitándome con otras. Esta semana es la número 2, pero en sí, esta preparación a la que nos quieren llevar, además está teñida por la preparación emocional que nos quieren atender a los docentes, porque no va a ser fácil para ninguno de nosotros volver a las aulas. Hay mucho temor, mucha incertidumbre, muchas preguntas. Así que entonces, además del protocolo a seguir, también nos están facilitando muchos videos, artículos para nuestra preparación emocional, para hacerle frente a este futuro regresar. Que hay muchas dudas, que hay muchos peros, sí. Pero entonces está en la actitud que cada uno asuma para poder enfrentar con éxito esta realidad en la que un día tenemos que regresar.
Gratificaciones de este proceso, muy, muy valiosas. El primer día que logramos en conjunto tener una clase efectiva por Teams, es en la que sentí un gran gozo. Ya se imaginarán todos aquellos micrófonos prendidos y hablando todos al mismo tiempo y el televisor atrás y aquel montón de interrupciones y bueno. Pero el día en que logramos, fue un cuento el que leímos animado. Ese día fue una de mis grandes gratificaciones. Sentí como que había escalado y escalado y que había llegado a una pequeña meta, una pequeña base. Y de ahí, otra gratificación es cada vez que un alumno nuevo se logra conectar o tengo información de él. Quiero abrir paréntesis de que tengo alumnos de los cuales no he tenido ninguna información y eso es angustiante. Gratificaciones, cuando en las evidencias estos alumnos están demostrando su capacidad y su esfuerzo, que están dando resultados exitosos. Mis niños son de segundo grado y escuchar un audio donde ellos ya leen en una forma más clara, eso es gratificación. No por un logro personal, sino por un logro de ellos. Están demostrando que en la adversidad son capaces de lograr muchísimas metas. Eso sí, no podemos cambiar como escenario predilecto nuestra aula, pero están lográndolo y esa es mi gratificación. Mi gratificación también ha sido que el montón de aprendizaje que he tenido acerca del uso de herramientas tecnológicas, que si no hubiera tenido esta oportunidad casi que a la fuerza, es posible que no las haya experimentado y es bastante motivante. Hacer videos, montar diapositivas en otras plataformas y qué sé yo. Eso es gratificación. Quiero dar las gracias, queridos maestros y maestras, porque la labor que estamos haciendo quedará para la historia de nuestro país. Así como los héroes médicos, los héroes de limpieza, los héroes de primera línea que combaten esta pandemia, acá el cuerpo docente de este país está detrás de los monitores haciendo una lucha muy desapercibida, pero muy importante para el apoyo, para el seguimiento, para que la educación se mantenga viva y que los pequeños logros son esas semillitas que estamos recolectando para que en tiempos de pandemia haya cosecha. Muchísimas gracias por escuchar mi relato, por escuchar mi vivencia. Hay muchas otras más, esta fue la mía, que en esperanza, en mucho positivismo, pasamos por este mal rato sabiendo de que empezamos juntos, estamos juntos y vamos a salir de esta juntos. Muchísimas gracias.